En México hay 7.1 millones de personas que viven con alguna discapacidad. Esto representa aproximadamente al 6% de la población total, y según la encuesta nacional sobre discriminación de 2017 del INEGI, 25 de cada 100 personas con discapacidad en el país que tienen más de 12 años fueron víctimas de discriminación. Si bien la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que este sector de la población deberá disfrutar de condiciones adecuadas para acceder a su derecho al empleo, a la salud y a la educación, entre otros, la realidad es que es un sector muy vulnerable al que regularmente se le discrimina y obstaculiza el ejercicio de sus derechos. En el plano de sus derechos sexuales, el panorama no es diferente. Hay que decir que no ejercen plenamente su sexualidad debido a la falta de leyes que les otorguen condiciones de igualdad, además de que existe el estigma de que son personas que no tienen deseo porque están más preocupadas por su salud, lo que crea un sinfín de mitos que limitan su expresión erótico-afectiva. Por otro lado, hablar de orientaciones sexuales y discapacidad es un tema que provoca diferentes reacciones, cuyos matices van desde el escándalo hasta la empatía. De hecho, existen pocos estudios que visibilizan esta realidad. Ante esta situación, tenemos, por lo tanto, una visión heteronormada sobre cómo y con quién establecen estos hombres y mujeres sus vínculos erótico-afectivos. Finalmente, es importante mencionar que la discapacidad no es un tema ajeno y que la realidad es que todos somos vulnerables a adquirir alguna. Así que nos toca ser parte de los cambios para mejorar las condiciones de vida e inclusión de este sector de la población. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza para hablar de este tema tan importante. Es importante, por supuesto, hacerlo visible. ¿Cuáles son los derechos sexuales que tienen las personas con discapacidad? Y creo que no deberíamos de dividirlo, pero pues se ha hecho una cartilla que más adelante les vamos a presentar para que escuchemos perfectamente esos derechos que todo ser humano debemos tener. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y, por supuesto, pues estaremos en las redes sociales escuchando cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus dudas y algunas historias que nos puedan compartir. Óscar Virués, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Carmen Muñoz? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Muy buenos días. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Pues, ¿qué les puedo decir? Temazo el que tenemos hoy aquí en Diálogos en Confianza. Sin duda alguna, creo que con urgencia debe ser tratado porque, no se toca en la televisión mexicana. Bueno, en la televisión yo creo que del mundo difícilmente puedes escuchar un tema así. Nos encanta que nos acompañen. ¿Por qué? Porque requiere de la escucha de todas y de todos. Generalmente podemos escuchar en algún programa de radio, de televisión, oiga, dele un codazo a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su abuelo. No, este programa es para todas y para todos, no importa la edad que tengas. Escuchábamos en la introducción del tema, cualquier persona, la vida es muy frágil, la salud lo es mucho más. En cualquier momento podemos vivir con alguna discapacidad, si no es que nacemos con ella, desde luego. Los derechos de las personas que viven con alguna discapacidad, como ya bien decías tú, pues han sido rebasados. Y parte de la información que escuchábamos, pues es no una minoría, no es un grupo tan pequeñito, estamos hablando de un 6-7% de la población, 7 millones de personas aproximadamente. Creo que, híjole, hay mucho por hacer en este tema, mucho que escuchar. Y de verdad nos encanta que nos acompañen y ojalá sí lo hagan a lo largo de todo el programa. Nosotros, sí. Porque las voces expertas que hoy nos acompañan nos van a indicar cómo está la situación, pero sobre todo qué es lo que podemos hacer para mejorar la vida de las personas que viven con discapacidad, pero la de todos y todas al mismo tiempo, ¿no? Así es, Óscar. Bueno, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live, estamos en Instagram, también tenemos una línea telefónica, el número es el 55 51 66 4000, en internet la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos también la bienvenida a todas las personas que hoy se dan cita aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. También a quienes nos acompañan a través de la señal internacional del 11 y, por supuesto,
también darle la bienvenida a nuestras y nuestros especialistas. Así es, Oscar. Está con nosotros Yasmín López, promotora de los derechos sexuales y reproductivos de AVE de México, Acciones Voluntarias sobre Educación en México AC. Colabora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el programa Letras Habladas. Bienvenida, Yasmín. Hola, buen día, muchas gracias. Buenos días. Está también con nosotros Julieta Koch, terapeuta de pareja, sexóloga y especialista en temas de discapacidad por AMSAC. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Está también con nosotros Arturo Valdés Guzmán, director administrativo de Activa MX, autor del texto Silla Sutra, Sexualidad Activa. Qué gusto tenerte. Buenos días, gracias aquí por la invitación. Y Francisco Delfín Lara, médico y terapeuta sexual. Un placer. Buen día. Mucho Igualmente. gusto. Y yo al inicio del programa ya hablaba de la cartilla de los derechos sexuales para personas con discapacidad y aquí se las presentamos para que todos pongamos mucha atención y escuchemos estos derechos. La Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad se pensó a partir de dos enfoques. El primero postula que todas las personas con discapacidad deben ser incluidas en la comunidad, reconociéndole su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. El segundo considera a las personas con discapacidad como sujetos de derechos capaces de decidir de manera libre, con plena autonomía e independencia sobre su cuerpo y la forma de experimentar su sexualidad. Los derechos que se mencionan en esta cartilla son los siguientes. 1. Derecho a una vida libre de discriminación. 2. Derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. 3. Derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. 4. Derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. 5. Derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. 6. Derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acordes a sus necesidades. 7. Derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguas, sistemas, formato y tecnologías acordes a sus requerimientos. 8. Derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual. 9. Derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad. 10. Derecho a la atención de la salud sexual y salud reproductiva. 11. Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y reproducción asistida. 12. Derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. 13. Derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Después de escuchar los derechos sexuales de las personas con alguna discapacidad, ¿por qué es necesario primero hablar de estos derechos sexuales? Bueno, a mí me parece muy bien esta cuestión de la cartilla. Qué bueno que no son supersticiosos, porque son 13 los derechos. ¿Y por qué hablar? Bueno, primero, insisto, Diálogos es un espacio sensacional donde se tocan esas temáticas que casi siempre se esquivan. Y tenemos que hablar si tenemos que hablar de los derechos sexuales de las personas con discapacidad, es porque no se respetan. Es porque mucha gente ignora que existen, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que hablarlo, hay que tratarlo para que pensemos, reflexionemos y nos demos cuenta que no somos tan diferentes. A mí, sinceramente, el cálculo de 7 millones de personas con discapacidad me parece muy, muy bajito. Internacionalmente se dice que es como 10% de la población.
Pero también tan están invisibilizados que a veces no se declara su estado o no se sabe, y ahorita me callo. La mayor causa de discapacidad es por enfermedad. Y cada vez somos más viejos los que andamos circulando por ahí. Y si nos percatamos, tenemos más derecho de acceder a este grupo. Yo traigo un auxiliar auditivo porque pues, me falla la audición del lado derecho. Pero bueno, voy envejeciendo, no nos cuidamos en este país y entonces nos vamos aproximando ahí y no se da cuenta la gente, ¿no? Sí, la esperanza de vida de alguna manera se va pues incrementando y pues cada vez hay más personas grandes, adultas, viejas y cada vez se va perdiendo distintas capacidades. Entonces, todos podemos llegar en algún momento dado a conformar este grupo, a engrosar las filas de este grupo de personas con discapacidad. Y eso es algo muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta y esto es una realidad. Y además, fíjate que es muy importante incluir esta parte como de, muchos mencionan la sensibilización, hay que sensibilizar, pero como que yo voy más a la parte de informar. Esto de la cartilla o cualquier situación, mientras más información tengamos, es mucho mejor. Y esto va desde una terapia. No estamos acostumbrados a invertir en nuestro tiempo de pareja, de personas. Cuando decimos, es que voy a asistir a una terapia, es luego la etiqueta. Pues, ¿estás loco o estás mal? No. Lo que pasa es que puedo estar bien, pero con una terapia voy a estar mucho mejor. Y sobre todo si nos acercamos a los especialistas, es como la vida diaria. O sea, si uno quiere hacer algo bien, si te capacitas, si te informas, si es como la computadora, si yo puedo empíricamente decir, bueno, es que ya manejo un paquete X, pero ¿qué pasa si tomas un curso, si te preparas, si te informas? Lo vas a usar mucho mejor. Y también, por eso, esta parte de la información. Y la otra cosa, que si en ese porcentaje, yo creo que podemos entrar todos, porque vamos desde una disfunción eréctil a corta edad, o desde una visual, si no encuentro mis lentes, no encuentro lo que necesite, y desde ahí ya estamos hablando de una limitación física. Claro. Entonces, sí, esta parte de poder incluir todo lo que vaya a involucrar a una parte de funcionalidad, pero con mucha información. ¿Por qué entender que la sexualidad no solamente es un encuentro sexual, que va más allá de vincularnos afectiva y eróticamente con el otro? ¿Yasmín? Bueno, yo creo que pues es una parte inherente, ¿no?, de la vida del ser humano. Finalmente es establecer esos vínculos y las personas, pues bueno, que podamos tener ese derecho, ¿no? Y que, que ahorita lo estemos reconociendo como derecho. A mí este tema de inclusión siempre me da como algo, porque de repente decimos, bueno, ¿por qué tendríamos que estar hablando de inclusión? Exacto. Si nosotros viviéramos en un mundo sin etiquetas, en un mundo equitativo, porque de repente cuando digo en condiciones de igualdad, no es como la idea, ¿no? Más bien en un mundo donde hubiera condiciones equitativas, no tendríamos que hablar de inclusión. De repente esto, como lo dividimos, inclusión educativa, laboral, ahora, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y de repente esto pareciera como que la inclusión es incluso un tema de altruismo, ¿no? Más que de equidad, ¿no? Entonces, no sé. Paco. Sí, yo quería decir, y me encanta el tema, porque cuando, insisto, tenemos buenos discursos, vivirlos es lo difícil. Entonces, cuando se hablaba de discapacidad hace muchos años y todavía en la actualidad, hay una preocupación por capacitarlos en lo académico, por capacitarlos en lo laboral, por capacitarlos en desplazamientos. Y lo único que se les olvidaba era lo erótico sexual, ¿no? ¿Por qué? Pues ¿Por qué no se quería hablar del tema? ¿Qué pensamos de las personas con discapacidad? ¿Que no sienten? ¿Que no se relacionan afectivamente, eróticamente? Pues ya te respondiste. Sí, hay mucho de eso. Así como a veces se habla de que en la actualidad hay una febofilia, una atracción por las personas jóvenes, y sobre todo por parte de los de mayor edad, se consideraba que el erotismo y la sexualidad solo debían ser llevados a cabo, ejercidos
por gente sana y normal, ¿sí? El famoso dicho de mente sana en cuerpo sano, bueno, es manejado muy mañosamente. Entonces mucha gente considera, bueno, si no ve, si no escucha, si no camina, si tiene ciertas problemáticas, no se le antoja lo sexual. ¿Para qué le hablamos de eso? Mira, en buena onda, como decía Yasmín y Arturo, en buena onda hasta lo saludamos, ¿no? Hasta nos acercamos, ¿sí? Me sirve a mí porque soy altruista, pero lo sexual, no, ellos no. Y hay un montón de falacias, no me gustan mitos porque la mitología es otro rollo, pero hay falacias como, fíjate que si la gente con discapacidad, por ejemplo, los deficientes mentales, se les permiten que tengan relaciones, van a tener muchos hijos deficientes mentales. Y entonces va a haber un montón de deficientes. Y el deficiente es el que dice eso, porque esto que se llamaban antes deficiencia mental no necesariamente es hereditaria genéticamente. Una gran cantidad de casos es debido a problemáticas desde antes de nacer, pero también con frecuencia al nacer. Así es. Entonces, Fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decías, Paco. Me llamó la atención hace rato que decías, esta cifra, pues creo que se queda corta. Y en realidad sí, y si hacemos un poco de memoria en la historia, creo que a las personas que vivían con una discapacidad, no solamente la discriminación, digamos que natural que se da, sino las familias incluso escondían a todas esas personas y, si mucho me apuran, yo no sé si todavía en la actualidad se siga haciendo. Y entonces sea también uno de ese pequeño porcentaje o gran porcentaje que no existe, porque entonces avergüenza, que es todavía peor. Y conforme a lo que decía Yasmín, pues sí, quienes abrimos y hablamos un poco de inclusión, entonces nos sentimos personas altruistas y no tendría por qué haber, y ya lo decía Carmen también en un principio, pues maravilloso que exista la cartilla, no tendría por qué. No tendríamos que ser Todas las personas tendríamos que estar en los mismos derechos. Incluidas en los mismos derechos, y de hecho los tenemos. Pero a ver, se hacen estas consideraciones porque efectivamente se violentan y se violan los derechos de una persona más que vive con una discapacidad. Ahora, si hablamos de la parte erótica afectiva, la semana pasada hablábamos de los problemas de obesidad y la sexualidad. La sexualidad es un problema así seamos o estemos como estemos. Porque desde la educación no hay una apertura, siempre se ha regido, siempre se ha controlado porque es un poder muy fuerte. Y además, el poder mismo que nace o vive dentro de la sexualidad, pues es inconmensurable, pero además también trae placer y eso a muchas personas les molesta. Y yo digo, como persona que vive sin una discapacidad, tú vives con una discapacidad, preocúpate primero por tu salud. La sexualidad forma parte de la salud y creo que no se toma en cuenta. Nos dice Lui Fiyoyuki, saludos y excelente tema. Gracias por abordarlo. Se cree que la discapacidad te hace insensible al erotismo y a la sexualidad. Sin embargo, todo esto es un error. Una discapacidad no te limita a sentir y mucho menos a desear. Tengo un grupo de jóvenes con discapacidad, nos dice Erika Vallejo. Todos ellos son jóvenes adultos y es tan importante saber manejar estos temas. Ojalá próximamente nos puedan invitar. Somos amigos mano con mano. Pues te lo agradecemos mucho, Erika. Tomamos en cuenta tu recomendación. Yo tengo una hija, nos dice Mayela, con discapacidad visual. Tiene 12 años y está en el despertar sexual. Realmente es muy difícil tocar este tema. Qué bueno que te comunicas, Mayela, porque sí, efectivamente, a mamás y papás creo que independientemente si nuestras hijas o hijos viven con una discapacidad, hablar de sexualidad cuesta trabajo, no sabemos cómo acercarnos, cuál es el mejor momento, qué palabras utilizar. Pues aquí te van a decir las y los especialistas. Y esto me parece que es como muy interesante esto que está diciendo la mamá de Mayela, porque en efecto, muchas veces los papás, en general, que tienen hijos, vamos a decir, con todas sus capacidades normales, les cuesta trabajo abordar la sexualidad. Ahora un chico o una chica con discapacidad que empieza en este despertar sexual, a veces es como muy difícil para ellos porque no saben ni siquiera cómo abordarlo, cómo decirle, cuáles son las posibilidades que tienen. Y finalmente no podemos perder de vista que la sexualidad es parte inherente del desarrollo y de la salud.
Para que una persona sea plena, tiene también que considerarse esta parte tan importante de la sexualidad. En estos casos muchas veces infantilizamos a las personas con alguna discapacidad. Yasmín. Es que, bueno, yo pienso que más bien nos han vendido una idea de la felicidad muy construida, ¿no? Y bueno, no es como reciente, ¿no? Incluso, pues bueno, durante los siglos de un cuerpo, pues, digamos, totalmente funcional, ¿no? Entonces, del tener 2 piernas, pero que con las que puedas caminar, ¿no? Tener 2 ojos, pero que vean, o sea, porque no basta tenerlos, ¿no? Y entonces la felicidad, pues es, digamos, como entendida como eso, ¿no? Estar, pues, digamos, mucha gente incluso te dice completo, ¿no? Usan el término. Entonces, cuando una persona vive con una discapacidad, pues automáticamente asumimos que esa persona, pues, no es feliz, está incompleta, y entonces, pues, bueno, es cuando empezamos a quitar como, pues, derechos, o decimos, bueno, ¿para qué esto? ¿Para qué va a estudiar? Sí, ¿para qué quiere tener hijos si no se puede hacer cargo de su vida? Pues mucho menos, ¿no? Pero asumimos, porque igual a veces no preguntamos, ¿no? De repente decimos, bueno, es que yo pienso que no va a poder, yo creo que se le va a hacer muy difícil, y de repente dices, oye, ¿ya le preguntaste? No. ¿No? Entonces, pues pregúntale, a lo mejor sí puede, ¿no? Entonces, pues me parece un poco que va en ese sentido, y creo que nos olvidamos de que somos todos personas, ¿no? Y de que quien tenemos enfrente, al lado, pues son personas que tienen las mismas necesidades que yo, o necesidades muy parecidas, porque tampoco podemos hablar de que todos seamos iguales, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esto... Sí. Bueno, y cuando se hablaba ahí de la mamá con la hija, no sé qué decirle, cómo decirle, se vuelve dramático. A mí me impacta mucho, por ejemplo, lo que acontece con las personas que tienen discapacidad auditiva. Porque más del 80% de esas personas con discapacidad auditiva tienen progenitores que escuchan bien. Y las personas con discapacidad auditiva, pues muchas utilizan la lengua de señas. Y los progenitores de estos chavos que tienen discapacidad auditiva no manejan la lengua de señas. Entonces, ¿cómo se comunican? ¿No? Es decir, queda un gran vacío. Y vemos a Arturo, y está en silla de ruedas. Vemos a Yasmín, bueno, se llevaron su bastón, pero nos damos cuenta de que Yasmín no ve. Pero la persona con discapacidad auditiva, pues no se le nota, no se le nota. Y si se trata de hablar con ellos, cuando uno está sordo y te dicen algo, hay gente que le da pena preguntar. Dicen, sí, sí, bueno, no. Entonces queda uno aislado. Y si se puede decir que hay material como la cartilla de los derechos sexuales, pues quién sabe qué van a decir las intérpretes de señas, pero me parece que no necesariamente está diseñada para personas que no escuchan, porque hay un montón de cosas, por ejemplo, los pronombres no existen en la lengua de señas y hay preposiciones que no existen. Entonces el escrito debería ser diseñado específicamente para ese tipo de personas. Claro, y antes de la pausa queremos presentarles la entrevista con la doctora Pilar Cruz. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos habla sobre la discapacidad. Vamos a escucharla. Ella es autora de un libro, Cuerpos Invisibles, Placeres Negados. La discapacidad en sí misma tiene diversas problemáticas asociadas a la sexualidad, principalmente porque a una persona con discapacidad se le ubica como asexuada, como se niega su posibilidad de ejercer sexualidad, porque la sexualidad está vinculada tradicionalmente con la salud y la perfección de los cuerpos, con el cuerpo básicamente. El que no esté disponible el cuerpo como cuerpo sano hace pensar que no es apto para la sexualidad. Y en el caso de las mujeres en particular es mucho más complejo porque la sexualidad está asociada con la reproducción. Entonces el hecho de pensar en la sexualidad de mujeres con discapacidad es pensar en el riesgo de la reproducción y vivirlo como un riesgo por el hecho de que si tienen dificultades para valerse por sí mismas,
en una sociedad que no está en condiciones de incluirla a la mujer con discapacidad, pues menos aún para la crianza, que es todo un trabajo y una responsabilidad. Y entonces no tengo condiciones para cubrir esas necesidades de cuidado del sujeto que está por nacer o que nació, porque no tengo todas las facultades físicas. Entonces se niega, por el hecho de tener una condición, así sea la mínima, se niega la posibilidad de desarrollar actividades, de desempeñar actividades o desarrollar habilidades para el cuidado, ¿no? Entonces pareciera que el ser ciega o el ser sorda niega todas las capacidades, incluso las cognitivas, o incluso la posibilidad de tener redes de apoyo para el cuidado de los hijos. O sea, si de por sí no se considera adecuado y se mira como una aberración casi el que una mujer con discapacidad quiera relacionarse con una pareja y quiera ejercer sexualidad y pide información al respecto, cuando estamos hablando de una relación heterosexual, pues más aún cuando es la homosexualidad o la bisexualidad, es aún más cuestionado, porque además se supondría que no tienen por qué tener esos deseos, que hay otras prioridades. Lo que pasa es que en la discapacidad se considera que hay como prioridades, ¿no? Cosas que atender. Entonces, hay prioridades para la discapacidad y una de las prioridades es que sean útiles, o sea, otra vez, ¿no? Y entonces hay programas y hay acciones y hay mecanismos para incorporarlos a la escuela, para incorporarlas al trabajo, para incorporarlas al deporte, por ejemplo, ¿no? Y entonces la preocupación es que se desempeñen como deportistas, como trabajadores, como estudiantes, pero no desde el ejercicio de la sexualidad, porque eso son como unos angelitos, ¿no es cierto? O sea, las personas con discapacidad son los angelitos que vienen a cambiarnos el mundo y hacernos entender que la vida es bella. Y entonces los angelitos son asexuados. Y los angelitos no les interesa la sexualidad, les interesa ser útiles, esa es su prioridad. Entonces sí se niega con frecuencia la posibilidad de la sexualidad, o se vive como algo imposible o poco deseable en las mujeres, ¿no? Prepararnos siempre para disfrutar más de nuestra vida digital es un derecho, pero además es un privilegio también. Pero además necesitamos también conocer muchas aristas de la vida digital que, por supuesto, nos hacen disfrutar de esta ciudadanía, alfabetización, de un pensamiento crítico y de una libertad también de expresión y de información también. Así es que nuestro próximo tema hablará sobre ciudadanía digital aquí en Nuestra Vida Digital en Diálogos en Confianza. Soy Rocío Brauer y nuestros especialistas nos van a llevar de la mano para conocer mejor a qué nos estamos enfrentando a esta ciudadanía digital, cuáles son nuestros derechos, responsabilidades y obligaciones y también los grandes beneficios de esta ciudadanía y de esta vida digital. Para ello estará con nosotros Alejandro Villanueva, Mario Elinos, también estará con nosotros Graciela Nathanson y por supuesto Jorge Enrique Bravo, que va a estar con nosotros también por supuesto hablándonos de este tema tan importante en nuestra vida digital. Te invito, Canal 11, Vida Digital, todos los fines de semana, todos los sábados, aquí en el 11. Mi nombre es Jordán. Vivo en la Ciudad de México. Tengo discapacidad auditiva y soy gay. Anteriormente, cuando yo tenía 17 años, salí del closet. Sí, yo sentí que las mujeres pues no me gustaban. Digo, pasó el tiempo, descubrí que me empezaban a gustar los hombres, que tenía yo sentimientos hacia ellos y me considero gay por eso. Yo lo tenía muy secreto porque me preocupaba mucho, tenía que esperar a lo mejor que pasara el tiempo porque tenía dudas y se lo tenía que decir a mi mamá. Yo podía haberme arrepentido de que a lo mejor si le decía a mi mamá que era gay y le avisaba a todo el mundo, a lo mejor toda la familia me iban a juzgar por ser gay, pero mi mamá me dijo, no te preocupes, no hay problema. Entonces yo hoy soy feliz, tengo muy buenos sentimientos y lo mejor para mí es que mi mamá siempre me ha apoyado a mí, aunque sea gay, y soy alegre. Hace mucho tiempo, con un ex que tuve en la secundaria, me molestaban mucho. Algunos me acompañaban y me criticaban, bueno, que compañeros me criticaban, hablaban de mí a mis espaldas, se escondían. Yo nunca les he hecho nada ni nunca les dije nada, luego me discriminaban, decían cosas ofensivas
Yo nunca les dije nada, tampoco era como que un secreto de que yo fuera gay, simplemente yo decía la verdad. Y bueno, sí tenía dos amigos, una amiga mujer y un amigo hombre, que luego me presentaban otros amigos y me decían, ¿eres gay? ¿Es verdad? Y se burlaban de mí. Decían, ¿y cómo? Sordo y gay. Y luego me decían groserías y siempre fue así y me decían muchas cosas. Y yo estaba harto de que me molestaran, pero al fin de cuentas yo seguía respetándolos. Y la discapacidad y la diversidad sexual, por ejemplo, diferentes tipos de sexualidad, son falta de educación. Nos pueden destruir como personas ese tipo de discriminación, porque cuando yo estaba en la escuela me hacían bullying, se burlaban de mí, me decían eso, y luego igual me tomaban fotos, se burlaban, hacían como memes, y a mí me daba mucha pena, yo me ocultaba. Era muy triste, la verdad. Sí, no había respeto. Es triste que no haya respeto para la discapacidad ni para la diversidad sexual. Ir por la calle y ir agarrado de la mano también es crítica, porque creen que somos ignorantes, pero no somos ignorantes, merecemos el mismo respeto al ser lesbianas, gays, transexual o cualquier otro tipo de personas. Las personas tienen la mente cerrada y los ojos cerrados, entonces pues no podemos estar ocultando todo eso. Muchísimas gracias a Jordán por compartirnos su testimonio, nos da pues parte de su historia que nos llama mucho la atención, cómo la gente a veces juzga, discrimina sin conocer a la persona. Es un ser humano que debemos aceptarlo en cualquier condición y él lo dice muy claro, le decían gay y sordo, como si estas dos características fuera algo anómalo. ¿Cómo abrir la orientación sexual y aparte ser juzgado por tu condición? Y a veces cuesta trabajo esto. Él mismo lo dice, mi mamá me quiere, me comprende, aunque sea gay. Las mamás siempre vamos a querer a nuestros hijos en todas las condiciones. Pero cuesta trabajo abrir este tema y más con personas con discapacidad. Sí, y qué bueno que se toca este capítulo de la diversidad sexual. Porque bueno, se les permitiría a lo mejor ejercer su sexualidad si lo hicieran bien, ¿no? Y calladitos. Y cuando la doctora Cruz habla de que se les capacita para que funcionen, bueno, sí, eso es lo que se busca en estricto. Pero hay empresas que se resisten a contratar a las personas con alguna discapacidad sin saber si pueden hacerla o no. Hay una instancia en el estado de Hidalgo, porque los conozco porque he ido muchas veces, el ICATI se dice, ¿no? Instituto para la Capacitación del Trabajo del estado de Hidalgo. Tienen más de 8% de su personal con alguna discapacidad. Y entonces eso es sensacional porque se están respetando cosas que no se hacen en otras empresas. Y sí se les capacita, pero también se va a hablar sobre la sexualidad de estas personas. Pero cuando dicen, pues es gay, es transexual, es bisexual, entonces como que es peor. Decía un gran investigador español, Alfredo Fierro, la sexualidad es un tabú, pero la sexualidad de las deficientes mentales era el tema que él manejaba, pero la sexualidad del deficiente mental, ese es el tabú de los tabúes, ¿no? Entonces como que se fastidia más, se espera que sean asexuales, como decían, creo que tú y Oscar en un principio, son angelitos o se infantilizan. Y se infantilizan porque la gente cree que las criaturas no tienen erotismo y sexualidad. Yo nada más les invitaría a que honestamente recuerden a qué jugaban, sobre todo con sus primos y con sus primas, y van a ver que había pero erotismo. Fíjate que también hay algo como que yo creo que es importante compartir. Digo, en esta parte mi discapacidad fue adquirida, pero en este momento yo ya puedo decir que es algo que se puede decir que es algo. Muchos dicen o utilizan la palabra normal, ¿no? Que ya es la vida normal, pero no, simplemente es una circunstancia diferente a. Ahorita que estaba escuchando el testimonio, realmente la discapacidad o la sordera fue su último
O sea, se preocupaba más por el bullying Sí. o por lo que decían. O sea, era un tema normal de una persona en una adolescencia o a lo mejor en una transición, lo que sea. Pero realmente lo que sí hay que compartir es que con cualquier discapacidad es una circunstancia. También identificar que muchas de las discapacidades no son enfermedades, son secuelas de, por ejemplo, la silla de ruedas no se contagia. O sea, si yo me acerco a alguien, no se va a contagiar. Es una secuela de una falta de movilidad, pero es una circunstancia de vida, así como lo que comentaban de una persona obesa, una persona que ya tiene problemas con las rodillas. O sea, realmente es una circunstancia de vida, pero que lo más importante va a ser que es un proceso normal. Yo sigo siendo Arturo y yo sigo teniendo mis problemas, pero también mis triunfos, mis logros, mis circunstancias únicamente es que ahora todo lo que hacía anteriormente, ahora lo hago en una silla de ruedas. Es la única diferencia. Pero ahorita, perdón, y creo que ustedes los que me conocen, ahora en silla de ruedas he hecho más cosas que las que hacía antes de pie. Fíjate, tomando eso en cuenta, se escucha mucho que la única discapacidad podría estar en ti, ¿no? Lo han comentado muchas personas que viven con ellas y así. Aquí el caso de Jordán creo que también pues ejemplifica un montón de cosas o nos ilumina parte del camino, porque dice, sí, efectivamente, lo más difícil para mí ha sido este constante acoso en la escuela y puede ser en el trabajo y tal. Y él, la discapacidad con la que vive, pues en realidad no le discapacita. Sí es la sociedad, no solamente está en uno la discapacidad, sí te incomodan, sí te invisibilizan, te entorpecen muchas cosas, te obstaculizan y te señalan. Y eso, la verdad es que hace sentir muy mal. Leía un comentario, esta llamada de Francisco García. ¿Cuáles son las discapacidades emocionales que impiden gozar del erotismo en las personas sin discapacidades físicas? Ay, perdón, Oscar, yo creo que es una discapacidad que tenemos todos, la discapacidad emocional. ¿Quién no tiene una discapacidad emocional? Que es como dice que no levante la mano. Pero también aquí hay dentro de esta, a lo mejor sí es falta de no poder incluir, yo sí digo en este momento, hablando de una sexualidad asistida, de una maternidad asistida, ¿cuántos ginecólogos están preparados para que llegue, en el caso de una motricidad, cuántos están preparados para que llegue una chica en silla de ruedas y se pueda ella, de forma independiente, si fuera así, subirse a la cama ¿sí? ¿Cuántos urólogos están realmente preparados para que realmente llegue una persona? Oye, te hablan de un cateterismo, te hablan de una falta de... Pero no es una disfunción normal, o sea, si hay consecuencias que deben de estar preparados, informados, para que la gente también acuda a ellos. Pues y las calles y las casas o los Bueno, aquí en México la discapacidad la es un deporte extremo. Sí, realmente sí, que la nos verdad. divierte, Pero fíjate, ¿no? tomando un poquito esto que tú dices, como reafirmando un poquito más o ahondando en este tema, yo preguntaría realmente, ¿cuántas personas que están alrededor de las personas con discapacidad están preparadas para poder enfrentar, tratar y acompañar a las personas con discapacidad? Las estadísticas dicen que 1 de cada 3 personas tiene de alguna manera relación con alguna persona con algún tipo de discapacidad. Y las discapacidades son muchas. Estamos viendo realmente aquí las discapacidades físicas, que son las motoras, las sensoriales, en donde está la visual, está la auditiva, las discapacidades intelectuales, que son muy importantes, y también las discapacidades de otro nivel, como nos decía esta persona por teléfono, ¿no? En donde finalmente pues, se requieren medicamentos que sí afectan el desempeño sexual, ¿no? Sobre todo en cuadros de depresión, cuadros de bipolaridad. Por supuesto que el medicamento afecta la función sexual, ¿sí? Ahora, otra cosa que a mí me parece importante es que tenemos que tomar en cuenta que las personas con discapacidad es el grupo minoritario más numeroso que existe y es muchas veces el más discriminado. Y a ese punto iba, porque con el testimonio que acabamos de escuchar de Jordán, decía, es que vivo con una discapacidad y además soy homosexual. Tenemos no solamente un discurso, sino una sociedad heteronormada, porque entonces el grueso de la población, lo voy a decir con todas las palabras, no porque esa sea mi opinión, pero dice, oye, vives con una discapacidad
y además te avientas la bronca de ser gay. Perdón, yo Así quiero se lo decir dicen, esto. él lo comenta, Claro, ¿no? él lo Como si comentó. ese fuera un problema, ¿no? Pero además, creo que más bien acá lo que sucede es que no estamos acostumbrados a ver a una persona con distintas características. Es decir, yo soy Yasmín y soy mexicana, ¿no? Y soy, ¿no?, administradora y puedo hacer muchas cosas. Entonces, de repente, la persona con discapacidad se te ve solo como el ciego, el sordo, ¿no? Entonces, no vemos de manera... Limitamos. Claro, limitamos. Y a veces la discriminación va en los mismos grupos, ¿no? Yo quiero compartir que hay, porque bueno, igual somos un grupo chiquito y nos dividimos más, ¿no? Pero bueno, en discapacidad visual yo percibo que en general el grupo, claro, hay sus hermosas excepciones, ¿no? Pero es un grupo bastante machista. Entonces, compañeros que son gays no se atreven a decirlo. Y lo que me dicen, bueno, es que con el grupo de chicos, en el grupo de chicos gays soy el ciego. Y con los gays, y con los ciegos soy el gay, ¿no? Entonces me dice, ¿a dónde me voy? ¿No? ¿Qué hago? Y bueno, pues claro, creo que hay una gran deuda ahí del movimiento LGBT, ¿no? Que no hemos visibilizado bastante a la discapacidad. Y creo que hay otros grupos que sí se han posicionado más, como el grupo de chicos sordos, en donde sí se ve una mayor apertura a la diversidad sexual, ¿no? Bueno, este año asistí a una reunión de personas con discapacidad y diversidad que organizó gente de la Secretaría de Salud, me parece, de aquí, de la Ciudad de México. Yo iba a traer a colación, una vez hice una conferencia que se llamó, más bien, yo siempre he dicho que no vemos a los ciegos. Y esto suena absurdo, no vemos a los ciegos, pero lo digo porque una gran cantidad de personas, y ni modo, así es, no considera que una persona con discapacidad sea digna para emparejarme con ella. ¿Sí? Y se espera que las personas con discapacidad solo quieran relacionarse con otras personas con discapacidad. Y ese es un absurdo, pero habla mucho de los prejuicios que, como dijeron ya, tenemos todos los seres humanos. Y muchos son por desconocimiento. Sí, alguien ve a una persona o se percata de que hay una persona con discapacidad visual, una persona ciega, y le dice, ¿quiere que lo ayude a pasar? Y dice, sí. Y entonces el que sí ve lo toma del brazo y lo lleva por delante, ¿no? Entonces, si viene un camión van a planchar al ciego, ¿no? No hay una cultura. Porque no sabemos que lo ideal es darle que nos toque en el hombro o que nos tome del brazo y entonces caminamos, bajamos, subimos, lo va a sentir. Pero es porque no les educamos. Y decía Arturo hace rato, estoy en silla de ruedas, pero no se les va a contagiar. Yo creo que hay el tema de la otredad es muy fuerte. El otro, el que es distinto a mí, es amenazante porque no le conozco, ¿no? Y entonces no le conozco y no acepto que tenga sexualidad como yo. Y es lo que tú comentabas hace rato, es muy importante realmente todo lo que nos podamos allegar de información, porque en el momento en que nosotros ya sabemos exactamente en dónde estamos parados y qué es lo que la otra persona necesita, nos podemos relacionar de una muchísimo mejor manera, dando realmente lo que la otra persona necesita. ¿Y ustedes creen que se debe profundizar en el derecho número 5 que ya veamos en la cartilla de los derechos sexuales, donde dice derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación sexual de forma libre y autónoma, hablando de orientaciones sexuales? Por supuesto. ¿Se debería ampliar? Y más porque va en parte también un compromiso, yo creo que tenemos de la comunicación. Si también nosotros no manifestamos cuáles son nuestras necesidades, tampoco es, si yo no digo que necesito una rampa, pues nadie la va a poner. Al contrario, si yo todos los días estoy sube y baje, que a veces también pasa del comunicarme. Decíamos de los apoyos, a veces puedo estar yo en un semáforo, llega alguien, me agarra y me cruza. Oye, pero yo no iba a cruzar. O sea, yo estoy aquí, pero es como ya las etiquetas, y en esta parte también es de esta etiqueta de está en silla o es ciego o es el pobrecito. ¿Cómo te voy a ayudar? Es que no necesito ayuda, lo que necesito únicamente es la oportunidad o la información, ¿no? O que no me estorbes. O exacto, que no sí, a veces, de verdad... No es la oportunidad, ¿no? Sí, O sea, ¿por qué la oportunidad? Nos pasa mucho que cuando nos llegan a ayudar, por eso es,
No, dicen, es que se enojan, no, es que a veces no saben. Por eso es, a ver, te digo cómo, de dónde, porque de veras nos han tirado o nos empujan, claro, o como dicen, yo he visto a las personas, los ciegos que los llevan y no saben de los letreros, o sea, que ellos tienen que estarlos esquivando. ¿Y tú cómo sabes para dónde voy? O sea, a menos que vaya derechito a las vías, no voy mal, ¿no? Porque nunca me preguntaste. Entonces, también esto se vuelve una parte de esta información hacia la sexualidad, hacia el erotismo. Es de que no me estás haciendo un favor, es algo que yo voy, o sea, lo vivo todos los días, claro, ¿no? Eso es como parte de mi vida. Sí, si van a tener una necesidad o tienen una necesidad, lo pueden externar. Creo que es muy importante la aceptación de la condición. Y alguna vez en una manifestación, allí iba yo tomando, no, en esa ocasión iba sin cámara, pero vi un compañero en silla de ruedas que le puso un letrero al respaldo de la silla que decía, es más gacho estar parado. Entonces me pareció una belleza porque acepto lo que yo tengo. Claro. Y no me impide cosas, me lo impide la sociedad, el comportamiento de la gente que no es respetuosa, por decirlo de la mejor manera. Sí, es este principio de realidad que sí depende de la personalidad y todo eso, pero también volvemos, mientras más información nosotros tengamos, en el caso de los papás con algún hijo con alguna discapacidad, es informarse. No es, o sea, va a ser como la vida diaria con un hijo sin discapacidad. La única diferencia que cambian las circunstancias, pero de verdad, mientras más información tengamos, va a ser más fácil el camino. Claro, y el respeto ante todo, porque Jordán lo decía, yo respeto a los demás y los demás no me respetan a mí. Lo enfatizó, claro. Óscar. Nos dice Ramón, siendo homosexual me di cuenta que debía replantear mi pensamiento en torno a la sexualidad de otras personas. Me di cuenta que el deseo no es ajeno a personas que no podían ver, escuchar, hablar o caminar. Hace años conocí a un hombre mayor a quien le faltaba una pierna, la pierna derecha. Pese a ello, iniciamos relaciones, ambos disfrutamos. Para demostrarle que no me importaba que le faltara una pierna, yo acariciaba y besaba su muñón. Él se mudó a Costa Rica y tuvimos que decirnos adiós desafortunadamente, pero la relación fue maravillosa. Este comentario es de Mercedes Izabal y nos dice, el problema realmente no es que disfruten su sexualidad, que es su derecho. Solo digan cómo enfrentan todos los retos que implica para las personas con discapacidad intelectual, autismo, Asperger, síndrome Down, por ejemplo, el ser padres, los retos de la vida en pareja, las enfermedades de transmisión sexual, la violencia, la sociedad en descomposición, etcétera, etcétera. No es negarles explorar y disfrutar su sexualidad, es encontrar los mecanismos estructurados para que la puedan vivir plenamente. Aquí ustedes digan el importante cómo. Yo tengo un hijo con discapacidad intelectual de 22 años. Para mí es importante que disfrute de su sexualidad, pero la verdad, con ciertos límites, para que ese disfrute no se convierta en un problema a futuro que el que no pueda manejar y todo lo que hemos avanzado se rompa y en ellos un retroceso es muy, muy difícil recuperar. Agradezco sus comentarios. Y nosotros te agradecemos a ti, Mercedes, esta preocupación porque sí, sin duda alguna es parte de lo que decíamos en un principio, la problemática en el goce o en el disfrute o simplemente en el desarrollo de la vida erótico y afectiva es bien complicado. Por eso aquí los viernes la sexualidad es recurrente que hablemos acerca de ella en muy distintos ámbitos. Ahora, si agregamos todas las condiciones que vivimos, como ya las enumeraste, cualquier persona, sin vivir con o no con una discapacidad, pues sí, cada vez afectan más esos problemas. Pero a ver, en el caso de su hijo, ¿ella qué puede hacer? Yo creo que sí, rápido, a mí me llamó la atención que es el miedo a la mamá. El miedo de la mamá que están transmitiendo, pues que lo deje ser, que lo intente y que lo haga. O sea, que deje al hijo vivir su sexualidad tal cual. Porque lo que está diciendo, ¿y qué pasa si lo que hicimos? O sea, ella ya está imaginando y está limitando cosas que a lo mejor no van a pasar. Entonces, obviamente sí debe haber un cuidado, pero yo lo sentí que es más el miedo a la mamá que no quiere dejar al hijo que lo que realmente pueda hacer. Yo creo que hay algo que es muy importante y que no podemos perder de vista, y es que la discapacidad intelectual implica otro tipo de situaciones, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos que estar muy conscientes de que una persona con discapacidad intelectual tiene afectada el nivel cognitivo, y entonces él va a empezar a aprender, digamos, por decirlo de alguna manera,
como cachitos, va a empezar a adquirir cachitos, pedacitos, que tiene que ir estructurando y tiene que ir acomodando en su cabeza, que muchas veces tienen que ser muy repetitivo, tiene que haber límites muy claros y tiene que trabajarse no una sola vez para decirle las cosas y que aprenda, sino una y otra y repetirlo y repetirlo. Pero si nosotros estamos dando este camino, estos límites que son sanos, este manejo de lo privado y de lo público, manejo de en dónde sí se pueden hacer cosas o a quién se puede abrazar o no abrazar y en qué circunstancias, y lo repite una y otra vez, los chicos con discapacidad intelectual, por supuesto que lo llegan a adquirir en el momento adecuado y lo pueden vivir plenamente. Y mucho de esto también depende de los padres, porque los padres también tienen que buscar esos espacios en donde pueda haber otras personas con estas mismas necesidades y no tanto para que nada más se limiten a relacionarse con personas con discapacidad igual que ellos, sino porque de alguna manera son su grupo de pares. Y entonces ahí pueden sentirse mucho más cómodos, mucho más en confianza y pueden desarrollar estas habilidades que son importantísimas. Y no nada más para la discapacidad intelectual, existen ciertos requisitos o ciertos puntos que son importantes a tomar en cuenta. Cada una de las discapacidades tiene sus características y sus necesidades específicas. Y entonces tendríamos que ver desde ahí cómo, como padres o como maestros, estamos nosotros preparándonos para poder enfrentar esto, porque cualquier maestro puede tener en su salón de clases a un chico con discapacidad. Y tenemos que prepararnos. Yo agregaría también Sí, que, bueno, esta preparación que tú dices es muy importante no solo para el disfrute, ¿no? Porque de repente me parece que la señora está muy preocupada por un embarazo, ¿no? Porque pudiera ser padre. Y bueno, esto, digamos, con una preparación adecuada, pues incluso él puede ser padre, ¿no? O sea, podría hacerlo en algún momento si así lo decidiera. Yo comprendo que con la discapacidad intelectual, pues bueno, hay ciertos matices. Sin embargo, me parece que la preparación no solo debería de ser entre pares, o sea, sí tiene que ser muy puntual, porque a veces, sobre todo con ellos, ¿no? Con personas con DI, se busca una esterilización a veces y dicen, bueno, pues que disfrute su sexualidad, pero que no tenga hijos, por favor, ¿no? Y hay muchas esterilizaciones forzadas, sobre todo a mujeres, ¿no? Y esto legalmente está penado. Esto, se limita el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propio cuerpo. Y esto no, o sea, por supuesto no está bien, ¿no? Incluso ya está penado legalmente. Sin embargo, bueno, poner esto o poner un método anticonceptivo, ¿no? Un implante o algo así, pues bueno, previene un embarazo, pero no previene un abuso. Entonces, en este sentido es en el que digo, la preparación tiene que ser mucho más amplia porque sí es para que disfrute su sexualidad, pero también para poder evitar un posible abuso. Paco. Bueno, de ahí, Yasmín, yo diría que no, el método anticonceptivo no va a prevenir abusos, ¿no? Es muy dramático lo que decían algunas mujeres inmigrantes, ¿no? Que decían, pues yo ya me puse la de los 3 meses por si me violan. Eso es terrible, ¿no? Claro. Y en alguna ocasión, hace años, se decía, pues hay que esterilizar a las chicas con deficiencia mental. Yo decía, pero ¿para qué? Quitarles la matriz, decían. ¿Pero para qué? Bueno, porque si menstruan, que no se ensucien. Le digo, oye, defecan y orinan y no andan sucias, esto lo pueden manejar también. No, pero si las violan, entonces decía yo, entonces, si les quitan esto, ¿no las van a violar? Pues que le quiten la matriz a todas las mujeres, ¿no? No les preocupaba eso, les preocupaba un embarazo. Pero también hay grados y hay que ver que mucha gente, a lo mejor con déficit intelectual, no busca tener recoito, sino busca otro tipo de encuentros. Claro. Pero sí los mayores adulteramos mucho lo que vemos, ¿no? Así, ¿hasta dónde las personas con alguna discapacidad tienen miedo de relacionarse afectivamente con otra persona? Pues mucho. Mira, hace muchos años se hablaba de normalización, que se normalicen las personas con alguna discapacidad. Y veían la televisión
y querían comportarse como la gente que está en la televisión, ¿Y pero continuamos se les contigo? prohibía. Después de la pausa, Claro, continuamos con claro. este tema. La relación fue como muy rápida. Yo creo que nos gustamos mucho. Yo me acerqué a una amiga y le dije, oye, ¿quién es ella? Y me dijo, pues es la camarada de Echeverría. Y yo en ese momento dije, pues yo quiero todo con ella. Y la empecé como a buscar y también ella me empezó a buscar. Y de pronto pues ya estábamos conviviendo mucho. Prácticamente yo me mudé a su casa y dijimos, bueno, vamos a vivir juntas. Y ya, de ahí dije, bueno, ¿se da o no se da? Y pues sí se dio, ¿no? Ya son 25 años. Irina vive con esclerosis múltiple y el problema de la esclerosis es que es una enfermedad que de pronto avanza y es muy agresiva. Irina ha tenido una fortaleza inmensa, entonces cuando avanza la enfermedad, obviamente pasa una crisis, pasa un duelo y logra adaptarse. Lástima mucho el avance de la enfermedad, ¿no? Y lo que hemos dicho es, bueno, cuando esté la salud hay que vivir bien. Cuando esté la salud hay que vivir esta parte sana, rica, padre. Y cuando avanza la enfermedad, pues nos va a doler mucho, ¿no? Yo creo que está mal sentirse la cuidadora. O sea, somos una pareja. Ser la cuidadora es entonces ver que Irina tiene una condición, ¿no? Yo no soy su enfermera, soy su compañera. Irina es mi amor, ¿no? Pensar que una es una cuidadora significa que entonces estás enfermando a la gente. La gente tiene una condición, en este caso la esclerosis es una condición, pero Irina es una persona. Entonces creo que también hay una responsabilidad social de ver a la gente enferma, ¿no? O verla como una enfermedad, no verla como una persona que tiene una condición de enfermedad. Irina es muy intensa, Irina es muy sexual, ¿no? Irina es una gente que goza mucho, yo también gozo mucho con ella, por supuesto, y pues hay toda una vida, ¿no? de gozo. No hay limitantes, en realidad no hay limitantes. Yo creo que las limitaciones no las ponemos, ¿no? Vemos que, ay, no hay que tocar, ay, no, pues, ay, tienes que tocar el cuerpo. Pues bueno, entonces tienes que conocer a la gente. ¿Cómo no lo vas a tocar? ¿Cómo no la vas a tocar? Claro que sí, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a tocar? Por supuesto que sí. Yo creo que tenemos también como este estereotipo de la vida, cómo tiene que ser el sexo, ¿no? Si tal exposición. No, pues es que es como, tú puedes inventar tus propios juegos, ¿no? Tú puedes, tu propio placer, te lo puedes producir y puedes estar, nos los podemos estar produciendo mutuamente, ¿no? Ahorita estamos como muy bien, ¿no? Nos queremos mucho y lo que queremos es que sea más largo este placer, ¿no? Que no nos interrumpa, que no nos distraiga la esclerosis, ¿no? Y con ella estoy bien, creo que ahora estamos organizando cosas interesantes que nos están dando resultados justamente donde vivimos, porque ahí estamos haciendo como también trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a Nélida por compartirnos este testimonio que enriquece muchísimo el tema que estamos hablando esta mañana acerca de la discapacidad y el erotismo. Paco, nos quedamos pendientes contigo y ahorita retomamos un poco lo que Nélida nos dice de cómo separar la parte afectiva en una relación de pareja de ser cuidador. Creo que podemos ser cuidadores o cuidadoras, pero sin dejar de ser pareja con la persona que estamos amando. Y hablamos un poco de estos miedos que a veces se tiene al relacionarse afectivamente con una persona que tiene alguna discapacidad. Bueno, sí, si revisamos, solemos ser cuidadores de la pareja o de los hijos de manera seriada. A veces le toca a mi pareja, a veces me toca a mí. Pero lo erótico sexual me parece fundamental y darnos cuenta que los caminos para el placer ahí se me hacen infinitos. Hablaba la compañera de que cuando se agudiza la enfermedad, en este caso la esclerosis lateral, no sé si dijo múltiple o múltiple. Entonces, en esos momentos, bueno, pues no se tienen los encuentros que se tienen en otras instancias. Lo veo también, por ejemplo, en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide era la primera causa de incapacidad definitiva en el IMSS, ¿sí? Y la artritis reumatoide, 75% de quien lo padecen son mujeres. Es un padecimiento donde se inflaman las articulaciones. Y si en sociedades como esta insistimos en que la mujer debe ser espectacularmente atractiva, cuando tiene inflamadas las articulaciones,
ya no se acepta, hay un daño a la autoimagen, pero también hay dolores. Entonces, los médicos, porque Yasmín preguntaba a veces cómo nos comportamos los médicos, entonces los médicos lo que podrían hacer es animarles a que revisen cuándo es el mejor efecto del analgésico. No tiene tantos dolores. Bueno, pues hay que aprovechar. Se les enseña que se puede hacer un calentamiento muscular. Del otro también va a haber calentamiento. Y enseñarles que algunas posiciones pueden ser menos molestas, menos dolorosas. Es decir, animarles a que investiguen, a que revisen cómo pueden disfrutar su sexualidad y su erotismo. No todo el tiempo y no siempre se tiene que llegar a penetrar. Claro. Y no solo en las personas con discapacidad, en los otros que se sienten normalitos. Yo siempre he dicho que muchas mujeres matarían por echarse un faje con su esposo, aunque sea uno de los cámaras, ¿no? Así es. Y bueno, aquí estoy con Moy, que ahorita me estaba compartiendo un poco de su testimonio, pero me gustaría que lo platicaras a nuestro público. Moy, tú vives con una discapacidad, pero llevas una sexualidad plena. Así es, lo que nos estaban diciendo, ¿no? El límite es nuestra mente. La discapacidad como tal, pues es un momento físico que nos limita un poco a movernos, a ser, digamos, un poquito menos ágiles. Pero cuando hay acoplamiento con la pareja, cuando hay esa apertura que se puede dar, y como dicen, a veces duele, pero si sabe uno moverse, ya no duele. Y al contrario, se hace muy placentero. Aquí ahorita Paco decía que se aventaran un faje con sus esposas, aunque sea con los camarógrafos, no importa que sean los camarógrafos, pero ese previo, el preámbulo, siempre es lo bonito. Eso es lo que nos lleva hacia adelante. Es muy motivante cuando alguien te dice, sabes que aquí estoy, no importa, te voy a apoyar, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Para tampoco que tú te lastimes, pero sí que todos quedemos plenos, que sea un intercambio tanto de amor, de erotismo, de cariño, y no es necesario a veces llegar a una explosión como se suele hacer antes, o ser físicamente otra vez Superman. Pero sí nos llega, lo único que nos llega a limitar un poco es en el movimiento. En el movimiento del físico, porque lo demás que lo tenemos en la mente, lo que tenemos en la piel, pues eso no para, seguimos adelante. Claro. Y eso es lo que nos hace llegar hacia la plenitud. Estar con, sentir, tocar, seguir igual, prácticamente. Como nos decía Nélida, son cuerpos, hay que tocarlo. Exactamente. Hay que sentirlo. Disfrutarlo, sentir lo que se siente siempre. La única diferencia es de que pues físicamente como que nos cuesta un poco de trabajo, pero para todo se adapta uno. Claro, y ahí entra mucho la creatividad, la imaginación. Exactamente. Ahí, como me decía un maestro en la ESIME, ingeniero, ingénieselas, pues vamos a ingeniárnosla, siempre habrá algo, ¿sí? Y vamos a lograrlo. Así es. Muchas gracias por compartirlo. No, al contrario, muchas gracias. Miguel. Bueno, pues sí, como bien comentaban, uno de los aspectos principales de estos temas radica directamente la información y el conocimiento. Decían por ahí a lo largo de la historia, tú dime cómo insultas y te diré de qué lugar soy, porque cada región tiene determinados insultos, determinados temas prohibidos. Ahí nos referiríamos un poco al tabú. El tabú es una palabra polinesia que significa prohibido. Pero todas las culturas aparentemente tienen un tabú muy particular con lo sexual. Entonces es lo prohibido, es lo que está alejado, es lo que no se puede hablar. Y encima, si a las personas con discapacidad, que también en algunas culturas, sobre todo en culturas que son muy perfeccionistas, como todas que se fijan mucho en la estética, pues históricamente las personas con discapacidad no pertenecen a esta estética y forman también parte de ese tabú. Entonces sumamos dos tabúes, formamos dos conceptos muy difíciles de poder ligar. Sí, no podemos entender que haya personas con discapacidad, no podemos entender que haya personas con preferencias sexuales distintas, no podemos entender que haya
gente incluso entrecomillado normal, como entendido el fenómeno heterosexual, que estén hablando de sexo. Nos da miedo hablar de sexo, nos da miedo hablar de sexualidad. Todavía en el 2002 estaba el caso de este libro que es Aura, que causó tanta polémica porque lo dejaron leer a alumnos de secundaria. Entonces, son temas que están ahí completamente como en el rincón, completamente olvidados, y que es importante que se vayan tomando, que se vayan tocando y que se vayan saliendo a la luz. No me gusta el término normalizando, pero vaya, entre más podamos tener acceso a esta información, siempre será muy viable y siempre será más fácilmente aceptado o más fácilmente asimilado como algo que pertenece a lo cotidiano. ¿Para ti qué es el erotismo? El erotismo... ¿Cómo lo vives? El erotismo tiene estas varias facetas, como desde una mirada, un coqueteo, pero también puede ser una plática amena, pero también puede ser un encuentro sexual con coito o sin coito, pero también puede ser una llamada telefónica. Es decir, no encasillarnos exclusivamente en un término, es todo lo que nos lleve a sentir un fenómeno de placer o un fenómeno de sensaciones que nos lleven a interactuar de formas distintas con la otra persona. O sea, el erotismo para mí, o yo lo vivo desde esta perspectiva, de cualquier cosa que me lleve a experimentar un placer y me lleve a un vínculo particular con esa otra persona, que además también lo tenga, porque no si bien sí puede ser de un solo lado, tampoco es tan agradable o tan correcto. Tiene que haber este vínculo con la otra persona que va a ir ligando por distintos aspectos, como bien hemos comentado. No todo el encuentro sexual es coito, y a veces también nos quedamos con esa idea. Y hay otras alternativas y hay otras maneras. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Aquí hay muchos jóvenes que nos están acompañando en el panel. ¿Alguno de ustedes ha convivido con una persona con discapacidad? ¿No? ¿Tú sí? ¿Los quieres compartir? Voy a subir de este lado. Hola, pues mira, mi prima tiene esclerosis múltiple. Es feo. Porque la vez que no se puede mover es muy fuerte, pero me llena mucho de alegría porque ella ahorita está con su pareja y es un tipo súper agradable que la apoya muchísimo. ¿Su pareja tiene alguna discapacidad? No, él no, pero ella repentinamente le surgió, tiene 25 años, es muy joven ella, es difícil, sí, pero ella es tan plena y es tan feliz porque esta persona la hace sentir, sí, no es normal, pero la hace sentir todavía aún más normal, ¿no? La hace sentir sana, la hace sentir súper bien, entonces su vida ha cambiado mucho desde que lo conoció. Es una persona muy linda y pues yo quiero mucho a mi prima. ¿Ha habido mucho apoyo familiar hacia ella para que tenga esta relación? Estamos así como que un poco divididas, pero desde que nos enteramos, pues sí tratamos como que más de acercarnos a ella, y no por el tema de pobrecita, o sea, no es ese tema, sino para que ella se sienta bien, para disfrutar su estancia con ella y disfrutar esta parte que es y conocer la enfermedad, porque muchas veces nada más escuchamos, está enferma, pero no sabemos ni siquiera qué es, qué limitantes tiene, o cómo podemos ayudarla, porque no nada más es ayudar así como de, ay, pobrecita, y ya, no. Entonces, de hecho, eso es lo que no deberíamos decir. Exactamente, entonces, no, al contrario, yo me siento muy, muy bien por ella, y es que es una alegría tan bonita verla que tu pareja te comprenda y te ayude de esa forma tan linda. Y que está feliz con su pareja. Claro que sí, o sea, se ve, irradia felicidad. O sea, tú la ves con ella y así súper feliz y ni siquiera se le nota el que está enferma, aunque lo esté. O sea, no se le nota. Es una persona muy, muy buena. Muchas gracias por compartirlo. Esto es importantísimo, la información que debemos tener antes de discriminar, de juzgar, de limitar a la otra persona, porque como ya lo decíamos, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Entonces no hay que limitar a los otros a que se amen, a que vivan en el erotismo como debe ser plenamente. Paco, ¿querías comentar algo? Yo creo que lanzarse a explorar cómo pueden expresar el erotismo, y lo ideal sería ponerse de acuerdo. El erotismo lo tenemos todos los seres humanos, todos, y lo vivimos de distinta manera. Yo le pregunto a la gente, ¿cuándo crees que se acaba el erotismo? No, y como lo dijo, creo que fue Miguel, realmente va más allá de un acercamiento sexual, o que sea. Cada día yo despertar y ver a mi esposa bella, luciente, realmente para mí eso es algo erótico y que disfruto, y que también lo dijo, todo lo que me cause un placer fuera de algo físico,
hasta una palabra, la llamada que dijo, realmente todo eso se vuelve un erotismo muy placentero. Entonces también es lo que hay que decir, pues no todo es lo físico, lo coital, lo genital, que también estamos muy genitalizados. Es decir, no, o sea, desde el gusto de estar con alguien, es una parte muy erótica que puedes disfrutar al 100% o más. El órgano más grande que tenemos, de hecho, cualquier persona, es la piel. Entonces, a través de la piel podemos sentir cualquier sensación, ¿no? Frío, calor, cercanía, caricias, besos. Entonces, podemos recurrir perfectamente bien a toda esta parte. Yo quisiera hacer como un pequeño comentario. Mientras estaban platicando, salían en la pantalla algunos comentarios y me llamó la atención uno de una mamá koala. Esta mamá dice que tiene un chiquito con síndrome de Down, que tiene 4 años y que está empavorecida por lo que va a venir. Yo en verdad le sugeriría que ahorita que tiene este miedo, este temor, es un excelente momento para que ella empiece a descubrir su propia sexualidad para que a su vez la pueda transmitir a este pequeño. Tiene una gran oportunidad para irlo educando, irlo acompañando en el desarrollo de la sexualidad. Y otra cosa que es muy importante, a lo mejor ella no se ha dado cuenta, pero desde el mismo momento en que ella pensó que iba a ser mamá, y después quedó embarazada y después cargó a su bebé, desde esos momentos ya la sexualidad está funcionando, está educándose, está cuidándose. Bueno, ahorita mencionabas que sí, el órgano más grande que tenemos es la piel y se siente. Recordemos también que hay personas que a causa de una lesión no van a tener sensibilidad en ciertas áreas del cuerpo, pero queda un montón de piel por ahí y además cosas sensacionales en el caso de la lesión medular, que a veces se pueden tener orgasmos estimulando zonas que teóricamente no son erógenas, que no son eróticas, pero que ahí están. Y a mí me llamaba la atención una querida amiga, Rebeca, con lesión medular, muy joven, y nos decía, a veces la gente con lesión medular se les mueven las piernas, ¿no? Involuntarias, y hasta dicen, estate quieta, ¿no? Y cosas así. Y decía Rebeca, me decía, oye, Delfín, ¿por qué será que cuando me sondeo, pues se me quitan los espasmos y me da un sueño? Le digo, maestra, estás teniendo unos orgasmos gruesísimos cuando te haces el sondeo. Y hay gente, en este caso mujeres, que les acarician los pechos, por decir algo, y pueden llegar a tener orgasmos, ¿no? Es decir, por eso digo que el erotismo es muy de lanzarse a explorar ese mapa que es mi pareja. ¿Quién sabe qué sientan, ¿no? Y complementar, también hay algo muy importante que es la parte de la adaptación. Decir, ok, a lo mejor yo no tengo sensibilidad, puede ser una lesión alta del cuello para abajo, pero mi vista es algo que me vuelve algo totalmente placentero, como decía, en el caso de un ciego. O sea, yo te huelo y estoy que vengo y me voy y regreso. Y sí, o sea, realmente porque nosotros podemos adaptar. Sí, a lo mejor no tengo esto, pero si tengo esto, lo puedo aprovechar. Entonces, de verdad, no quedarnos con lo que, también sobre todo cuando son discapacidades adquiridas, es no vivir con lo que dejamos de tener, sino con lo que tenemos, disfrutarlo, o sea, al 100%. Oscar. Hay muchas llamadas, así que les voy a pedir que hagamos un ejercicio, o bueno, que hagan más bien un ejercicio de memoria para irles respondiendo pues, a las que vaya recordando cada quien, que les llame la atención. Y a propósito de este tema de la discapacidad intelectual, aquí en Diálogos en Confianza lo hemos tocado también en otras ocasiones. Así que para mamás y papás que estén viviendo esta situación, que busquen, bueno, es importante buscar ayuda, porque la verdad, cuando uno no sabe qué hacer, pues entonces a buscar ayuda, a buscar una asociación que esté tratando justo estos temas, y el camino entonces de verdad va a comenzar a iluminarse. Un programa como el de Diálogos en Confianza puede ser, porque ahí también pueden encontrar a ciertos especialistas o instituciones que les van a dar esos datos. Así que lo pueden encontrar en YouTube o en la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Maggie Martínez nos recomienda la película de Amigos Intocables, que toca muy bien el tema. Y sí, efectivamente, poco a poco dentro del desarrollo de la película se habla también de la parte de la sexualidad junto con la discapacidad, además de ser una buena película en otros varios términos.
Selene Miranda nos dice, soy maestra de CAM. Tanto los padres como los alumnos requieren o requerimos de información. ¿Hay algún apoyo que puedan contactar para algún taller más de todo esto? Choco nos comparte, tengo un niño de 10 años con autismo y de edad mental de 5, pero tiene ya cambios en el desarrollo. No sé cómo manejarlo. Veo que se toca constantemente. Solo le digo, hazlo en privado, por favor, pero necesito más información. Tengo una hija de 11 años, nos dice Lucy, con discapacidad intelectual leve. La trabajadora social que está en su escuela me dijo que ya fuera preparando para operar a mi hija para que no tuviera hijos, ya que por su discapacidad no va a poder llevar una vida sexual sin estar operada. Estoy confundida, tiene 11 años, pero me preocupa mucho. Por eso decía el comentario inicial, porque hay varias personas en esta situación. Yo tengo una hija con síndrome de Down, nos dice Clemen, de casi 3 años, y sí hay personas que son ignorantes. Mi esposo, nos comparte Minerva Lara, tiene una limitación motora, va a cumplir 34 años desde su accidente, pero para nosotros la intimidad no ha sido ninguna limitación. Incluso después del accidente dijeron que no podríamos tener más hijos, que no se conocía tanto del tema. Poco a poco fuimos aprendiendo y ya teníamos una niña. Después del terremoto del 85 quedé embarazada. Los médicos decían que mi atraso menstrual no podía ser, o podría ser tal vez por el estrés del terremoto, pero no llegó a esa situación. Llegó finalmente una niña hermosa y completa. Teníamos tantas dudas al estar discapacitado mi esposo, pero hemos ido aprendiendo que los límites están muchas veces en la mente y lo demás entonces se puede superar. Por otro lado también nos dice Jenny, si de por sí en este país ya es difícil manejarse con una discapacidad por los tabúes y prejuicios que existen, hablar de la sexualidad es casi imposible. Se tiende a sexualizar e infantilizar a todas las personas. Saludos y gracias por no perder la objetividad en el programa. Pues muchísimas gracias. Por otro lado también nos comparte Sonia, tengo una discapacidad genética, osteocondromatosis. Me llevó a un trastorno, pero mi lucha no me hace mentalmente incompetente. Con terapia he tenido resiliencia. Lastima por el estigma y lo despectivo. Mi resultado en exámenes o mis resultados fueron superiores en conocimientos, superiores a la población. Pero eso qué puede importar. Y este último que me llama la atención de Aurora, que nos dice, uno de mis mejores amigos está en silla de ruedas, fuimos compañeros de departamento casi 2 años y los dos nos ayudamos mutuamente porque todos necesitamos ayuda. No somos personas, al fin de cuentas, se pregunta. Lo que más me dolió es que una chica comenzó a salir con él, con mi amigo, por interés, ya que él le pagaba absolutamente todo. Y no le ayudaba ni a subir una escalera o una banqueta, ni absolutamente nada cuando iban en la calle. Yo tenía que hacerlo cuando estaba presente. Y la verdad es que al ver que ella no hacía nada, pues esto me dolía mucho. Y ya después expresa pues que no tenía una buena relación con esa persona. Pero pueden darse también casos de esta naturaleza donde haya quien aproveche, en este caso era la parte económica, pues porque entonces cuando vives con una discapacidad a lo mejor piensas, ¿quién me va a querer si no es a través de tal o cual otra compensación? Y lo voy a poner desde luego entre comillas. Bueno, y aquí están todas estas inquietudes que ya van a ir respondiendo poco a poco, pero Carmen, también tienes más participaciones aquí en el estudio. Así es, Óscar. Estoy aquí con Fernando, que nos va a compartir cómo ha vivido el erotismo y la discapacidad. Bueno, aproximadamente hace 3 años perdí la pierna. En un principio, pues, dejé de buscar a mi pareja. Tengo una pareja con una relación abierta, no vivo con ella. Por miedo, porque desconocía cómo lo iba a hacer. En mi mente había como un bloqueo. Yo decía, pues, voy, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo le voy a hacer? Y todo. Gracias al apoyo que ella me dio, cuando ya por fin empezamos a tener los encuentros, pues entendí que pues, realmente no hay mucha variante. Lo único, como dice Moy, cambia un poquito el movimiento, pero pues ahora sí que mientras tú, todos recibamos el recíproco, el afecto con la persona con quien estamos, pues yo creo que
pues sigue adelante y no hay ningún límite más que el movimiento. Ajá. Es lo importante, ¿no? Yo creo que mientras haya entendimiento, porque incluso si no te entiendes con una persona así estés con las dos piernas completamente, pues simplemente no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, afortunadamente tuve ese apoyo y pues ahí seguimos. Muchas gracias, Fernando. Y retomando un poco las llamadas, el común de la gente o de algunos papás, la preocupación es de que sus hijos con alguna discapacidad puedan tener hijos, como que esta parte de la maternidad o la paternidad les preocupa mucho. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Porque una de las mamás decía, estoy pensando en que se opere para que no tenga un embarazo o algo así. Entonces, ¿qué podemos hacer esto para poderlo hablar con los hijos abiertamente y bueno, también tomar decisiones, pero qué tanto la decisión es de nosotros como padres o dejar que ellos decidan? En este caso, ¿cómo lo manejamos? Creo que es un tema complicado, pero es importante que la gente tenga como la información de saber qué hacer. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que aún con una discapacidad intelectual, los chicos sienten. Y entonces, si los padres deciden una operación radical, va a afectar finalmente a la persona con discapacidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esas situaciones? Mucho se tiene que trabajar con los chicos o con las personas a las que se pretende operar y hablarlo, trabajarlo, decirlo de alguna manera para que ellos también comprendan, sobre todo las personas con discapacidad intelectual, que es a las que más trabajo les cuesta de repente integrar toda esta información, para que ellos mismos decidan. Es decir, se pueden hacer ejercicios, por ejemplo, como los que hacen en las prepas actualmente para los chicos adolescentes, ¿no? Vas a tener a tu bebé y lo vas a tener que cambiar, le vas a tener que dar de comer, etcétera, etcétera. Una serie de cosas en las que ellos sientan lo que implica en un momento dado tener un bebé, para que ellos vayan decidiendo y se les den las opciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de esto. La próxima semana, Diálogos tiene para ti. El lunes hablaremos del manejo integral de la fibrosis quística, enfermedad que afecta el pulmón y el sistema digestivo principalmente. Sin embargo, tratarla de forma integral genera calidad de vida. El martes reflexionaremos sobre la educación en valores. En estos tiempos donde a cada instante escuchamos discursos de odio, pareciera que hemos perdido la brújula de los valores. ¿O tú qué opinas? El miércoles, nuestro tema es la importancia de ser escuchado. Escuchar es una habilidad que exige apertura y deseos de comprender. La realidad es que a algunos nos resulta difícil hacerlo de forma activa. El jueves, analizaremos por qué más allá de la religión, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad nacional y qué papel tiene en la construcción de ser mexicano. El viernes hablaremos del no sexual en la pareja. Aunque se espera que las relaciones sexuales sean consensuadas, en ocasiones esto no es así. ¿Por qué nos cuesta trabajo decir no quiero? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 55 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. La figura del asistente personal surge un poco precisamente de este movimiento de vida independiente de personas con diversidad funcional que reclaman esta figura como un apoyo para desarrollar su cotidianidad de la manera más libre y más autónoma posible, ¿no? La diferencia con un cuidador es que pues un cuidador es básicamente la persona que, pues no sé, que cuida a las personas mayores o que apoya en las tareas, pero para mí tiene como un tinte más asistencialista, ¿no? Yo soy de España, empecé a trabajar con una mujer allá y pues ella es activista del movimiento de vida independiente, entonces mi experiencia fue muy bonita, ¿no? Porque aprendí, yo no sabía lo que era la asistencia personal, ¿no? Yo me imaginaba eso, ¿no? Como un cuidador. Y entonces como, pues, limitar tu acción porque no es tu acción, sino es su acción, ¿no? Yo no soy quien está doblando la ropa, sino es ella quien está doblando la ropa, entonces
yo la tengo que doblar como ella quiere que se doble la ropa, no como yo lo haría en mi casa. Es complejo porque te hace cuestionarte tu lugar todo el rato, ¿no? Es una cuestión de ego también, ¿no? De ver hasta dónde llegas tú y hasta dónde está la otra persona. Entonces ahí está la asistencia personal, que es dar apoyo para que las personas puedan llevar a cabo su cotidianidad más que hacérselo, ¿no? La asistencia sexual es como un tema un poco aparte, ¿no? Pero pues también puede entrar dentro de las labores del asistente personal si se llega a ese acuerdo, ¿no? La persona me contrata como asistente personal y me propone, bueno, pero tal día pues quiero tener relaciones sexuales y tú me apoyarías en esto, y ya está en el asistente pues aceptar o rechazar esa propuesta, ¿no? Todo lo que está relacionado con lo sexual genera polémica, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy conservadora y muy tradicional que se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Y si para las personas que no tienen diversidad funcional es un tabú hablar de trabajo sexual, pues para las personas con diversidad funcional más, porque nadie se ha planteado que tienen sexualidad ni siquiera, ¿no? Pues acá de momento no existe como tal la figura, sí que hay varios activistas y varias organizaciones que están intentando implementarlo, porque pues sí es un modelo de vida pues el más sostenible y el que da más autonomía a las personas con diversidad funcional y a su entorno también, ¿no? Porque al final pues en el modelo que hay acá pues la gente suele depender de sus familias, ¿no? Y esto hace que también las familias pues se vean afectadas. Entonces pues sí es muy importante que esta figura se reconozca y se implemente por parte del Estado, porque es la única manera en que las personas con diversidad funcional puedan tener autonomía y que las personas que sean asistentes personales no tengan una vida precaria y puedan vivir dignamente, ¿no? Muchas gracias a Cani por compartirnos y por dejarnos claro que es un asistente personal, pero también menciona la diversidad funcional. ¿A qué nos referimos o qué significa el término de diversidad funcional que nos comenta Cani? Mira, tenemos varias funciones en nuestro cuerpo y a veces hay funciones que no se realizan por alguna situación que se ha insistido en que no son enfermedades, es una condición en la que esta función no se está desarrollando. Hay una gran atracción por crear nuevos términos, ¿no? Diversidad funcional, personas con necesidades especiales, personas con limitaciones observables, personas con discapacidad. Lo que sí no decimos son discapacitados, sino más bien es una persona que tiene una o varias discapacidades. Hace rato hablaron de CAM y bueno, la gente a lo mejor se quedó vendiendo aire por ahí. Es un centro de atención múltiple. Llegan criaturas, llegan personas que pueden tener varias discapacidades, no solo una, ¿no? Entonces es un poco meterse a entender lo que nos están diciendo. Él dijo sí que era un ayudante personal, pero también sexual, y eso es algo que acalambra a mucha gente, ¿no? Es decir, yo no puedo tener un encuentro sexual con una persona por mí mismo. A lo mejor la otra persona también tiene esta situación. Y va a llegar alguien que nos va a echar la mano en ese sentido. Es muy controvertido, porque otra vez vienen los prejuicios. ¿Cómo va a estar otra persona ahí en medio de ustedes? Pues no en medio, nos va a ayudar a aproximarnos, ¿no? Es algo que ya va a estar en México, ya hay algunos por ahí, pero es de fundamental importancia que existan, que se tienen que capacitar estas personas, ¿no? Así es. Yasmín, ¿cómo has vivido tú el libre ejercicio de tu sexualidad? Bueno, pues para mí no ha sido como tan difícil. Digo, creo que las barreras más grandes pues son las sociales, pero pues en realidad no ha sido tan distinto. A veces en el ámbito hospitalario sí, ¿no? Es como los prejuicios. Yo soy madre de 2 niños, un niño y una niña. Sí. Y bueno, pues de repente sí, las ideas del médicos y enfermeras, ¿no? Así de, bueno, ¿y para qué se embarazan o para qué?
la verdad, yo creo que siempre iba como muy con la espada desenvainada y nunca me dijeron nada, ¿no? ¿Qué le respondías si te enfrentabas con un doctor así? Híjole, es que en eso sí soy de un poco mal genio, entonces, pues bueno, pues es como mi derecho, es mi cuerpo, ¿no? Y yo decidí ser madre por elección, claro, ¿no? Y que bueno, pues es todo un tema, o sea, da para mucho, ¿no? De repente la gente te dice, bueno, pero es que no te vas a poder hacer cargo de un bebé, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y cómo eligen o cómo dicen, esta persona sí está capacitada para hacerse cargo de un bebé y esta no, ¿no? Cuando un ser humano, pues sí es lo económico, pero también pues es estar ahí cuando tienen pesadillas y abrazarlos y decirles, no pasa nada, mi amor, ¿no? Es estar en la escuela, o sea, formar a un ser humano es muchas cosas. ¿Y cómo podemos decir quién sí es capaz de formar a un ser humano? Bueno, en esto yo quería regresar al tema que estábamos tantito antes, porque preguntaba una mamá, ¿no? Decía, bueno, ya me dijeron que me vaya preparando para operar a mi hija. Digo, no sé si hace rato no lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir. Esto está legalmente penado. No se puede hacer, no se pueden hacer esterilizaciones forzadas sin un consentimiento informado que involucre a la persona, ¿no? Entonces, de repente decimos, en discapacidad se dice mucho una frase de nada de nosotros sin nosotros, pero de repente es el nosotros, pareciera que nada más es el estar ahí, ¿no? Y es más allá del estar, o sea, es nada sin mí, pero sin mi opinión, no sin que yo solo esté presente, ¿no? Y bueno, el tema de maternidad da para mucho, ¿no? Como personas con discapacidad deberíamos poder elegir si tener o no hijos, si continuar o no con un embarazo, ¿no? Porque incluso yo puedo decidir no continuar con este embarazo. Y una vez que lo tengo, pues hacer no solo partícipe, o sea, ser quien cuide a mi hijo, ¿no? Y bueno, ir derribando esas cosas es muy fuerte, daría para un programa entero, ¿no? Cuando te dicen, la gente a veces te dice, qué bueno que tuviste a tu bebé para que te cuide. Que te acompañe, ¿no? Y te cuide. Y que dices, bueno, para empezar de aquí a que me pueda ayudar, ¿no? Y luego cuando ya pueda, quién sabe si quiera, ¿no? Exacto. Entonces... Porque los hijos a veces son... Y son tus hijos, no tus asistentes ni tus lazarillos, ¿no? Así es. Como Pero tal. También hay algo que Cierto. afortunadamente no somos ni los primeros ni los últimos. Hay gente que con alguna circunstancia más podría decirse difícil y de verdad que lo ha solucionado de la forma más fácil. Entonces, toda esa gente que tiene miedo, que los que tenemos miedo, de veras, volvemos, hay que acercarnos a los que saben. Afortunadamente ahorita ya hay mucha información, muchas fundaciones, mucha gente que realmente ha hecho y ha avanzado en esta parte de soluciones. Yo ahorita sí puedo decir que hay más soluciones para los problemas. Oscar. Nos dice Diana, la hija de un amigo tiene retraso, no le pusieron atención y tuvo un bebé. Ella tiene la edad mental de una niña y es mamá. Su bebé está enferma y para ella la bebé es un juguete. Luego de su embarazo, la operación, creo que debieron operarla antes de la bebé porque ahora es otra criatura sufriendo sin tener culpas. Pues bueno, a ver, aquí hay todo un juicio y ya lo escuchábamos de voz de Yasmín. No podemos nosotros argumentar por otra persona y decir qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Tiene que estar la persona presente independientemente de si vive con una discapacidad intelectual. Y ahí está otra vez. Por eso, por todo lo que hemos escuchado y nos han compartido, gracias a todas las personas que lo hacen, por eso está ahí la cartilla de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas, incluidas las que viven con alguna discapacidad. No importa si es motriz, intelectual, en fin. Allí están y forma parte de sus derechos. Es una violación y ya lo decían ambas, está penado por la ley. No se puede hacer algo así sin el consentimiento de la persona. Y cuando se dice que se les debe de informar, se les debe de informar. Si la persona tiene una discapacidad intelectual, antes podía decir un profesional, pues no le voy a explicar esto porque no me va a entender. Y entonces uno puede preguntar, ¿no te va a entender porque no comprende o no te va a entender por tus incapacidades para transmitir la información
a la medida de lo que la gente lo puede recibir. Es decir, yo tengo que adecuarme y ser capaz de realizar esta cuestión. Pero además también mis mismos prejuicios no me permiten allanar el camino y dar mucho más. Belia, soy esposa de un hombre maravilloso con un hombre que utiliza silla de ruedas. Viendo el programa recuerdo muchas cosas, entre ellas recuerdo que cuando yo inicié la intimidad sexual con él, yo estaba llena de miedos, de dudas e inseguridades. Sin embargo, él fue quien me fue mostrando el camino que debía seguir. Gracias a ello aprendí a ser una mujer plena en todos los aspectos de mi vida. He aprendido muchas cosas a su lado. También recuerdo que en la búsqueda de la plenitud con mi pareja me di cuenta de lo desinformada que estaba. Por lo tanto, me di a la tarea de investigar y aprender muchas cosas a su lado. Me gusta mucho el comentario de Belia porque no habla de que esa persona le enseñó todo porque pareciera que entonces las mujeres son las que van a aprender y los hombres enseñaremos. No, en un principio pensé que se sesgaba un poco para allá. Yo creo que lo que ella dice es que le sorprende que ella, viviendo sin alguna discapacidad, aprendió de cosas, pero no solamente en la parte de la sexualidad, sino en la vida. Porque así como hay algunos especialistas que nos dicen, para saber cómo ve tu hijo cuando es un niño o un bebé, ponte a su altura. Creo que también tendríamos que ponernos, hay ejercicios, hemos hecho cápsulas de una persona ciega que, por ejemplo, dice, camina a la calle con una venda en los ojos y trata de llegar a una dirección y te vas a encontrar todas las dificultades que nosotros vemos todos los días o con las que nos enfrentamos. Sí, si no nos ponemos y calzamos los zapatos de esas personas, no vamos a ser capaces de entender cómo viven las situaciones. Aquí es una pregunta al aire. ¿Podrías hacer una relación sexual sin moverte? O sea, es como el ejercicio, ¿no? Es, a ver, ten un encuentro con tu pareja sin moverte. Y vas a ver que vas a encontrar cosas que no hacías por moverte. Entonces, pero es hasta que realmente lo puedes vivir, te das esa oportunidad, es cuando vas a encontrar eso que pensabas que no estaba. Así es. ¿No? Había una técnica entre los árabes que era caraza, así se describía. O sea, se llevaba a cabo la penetración, estaban ya penetrados y no había que moverse. Y decían ellos qué horas podían quedarse ahí. Y es muy disfrutable, decían que tenían unos orgasmos sensaciones. Entonces se pone todo en la Villa de Marx. Oye, si se ponen de acuerdo. Si puedes ¿no? estar en un estadio Azteca lleno sin moverte, pues imagínate así, mucho mejor, ¿no? Pues vamos a hablar un poco más de esto con Roxana y Elizabeth, que nos comentan acerca de la rehabilitación sexual. Somos un grupo de personas con discapacidad y profesionales de la salud que estamos haciendo investigación y desarrollando protocolos de atención para la rehabilitación sexual integral de personas con discapacidad. En esta primera etapa estamos especializados en la discapacidad motriz. Las personas que tenemos una discapacidad motriz de origen neurológico, como es mi caso, una paraplegia, que tengo paralizado de la cintura para abajo, cuando recién sucedió mi accidente, yo no tenía ni sensibilidad, ni control, ni movimiento por debajo de mi lesión. Entonces, yo no sentía nada, absolutamente nada. Y para mí era muy importante hacer algo respecto a ello, ¿no? Porque imagínate que de pronto una persona que tiene una vida sexual activa, como cualquier persona sana, de pronto le apagan el switch. Y entonces dices, bueno, ¿ya me quedé así o qué? Nosotros hacemos un abordaje integral. Dentro de ese abordaje usamos, por supuesto, ayudas técnicas sexuales o juguetes sexuales con fines terapéuticos. Y me di cuenta de los beneficios que tenía. Entonces, pues con mis amigas y con otra amiga médico también con paraplegia y algún grupo de amigas, con mi amiga Elizabeth con parálisis cerebral y tal, empezamos a probarlos y nos dimos cuenta de cómo íbamos recuperando sensibilidad, tono muscular en la vagina y todo eso. Por eso fue que ya lo empezamos a hacer como un protocolo ya sistematizado. Estos talleres que damos son dirigidos a personas con discapacidad motriz. Ahí les enseñamos a qué tipo de técnicas podrían usar, obviamente dependiendo de la lesión que tenga. Les enseñamos qué tipo de juguetes son los adecuados para que ellos utilicen. Lo que más usamos
son algo más vacío, los anillos, las balitas y la tipo toques que estimulan la vagina y todo eso. Básicamente lo que más utilizamos para la rehabilitación sexual. Bueno, la verdad es que yo lo hice para recuperar el placer, pero mi descubrimiento fue que al recuperar el placer, recuperé el tema de los esfínteres, mejoró muchísimo esa parte en mí. Entonces, sí, yo lo hice por supuesto, con toda la intención de tener más placer, recuperar algo de lo perdido, ¿no? Y pues recuperé muchísimo. Yo exhorto siempre a los chicos a que utilicen los juguetes sexuales, estos artículos, pues con fines, por supuesto, lúdicos y de placer y de, ¿no? Porque es cierto que hay personas con discapacidad que no tienen pareja o hay personas con discapacidad que necesitan estas ayudas porque tienen movilidad reducida, están amputados o tienen ciertas dificultades de movimiento. Y bueno, el ayudarse de este tipo de juguetes es muy útil pues para la pareja. Muchísimas gracias a Roxana y Elizabeth por instruirnos en esto de la rehabilitación sexual, que es muy importante, porque a veces no conocemos nuestro cuerpo, comúnmente no lo conocemos, es como cuando hacemos ejercicio o hace tiempo que no vamos al gimnasio o no nos movemos y de repente sientes otro músculo y dices, ah, caray, no sabía que tenía este músculo, ¿no? Ahora me duele y lo siento. Es lo mismo con esta rehabilitación, como bien lo comentan, ¿no? Yo quería recuperar parte de mi erotismo, del placer, y de repente recuperé mucho más de lo que había pensado. Claro, sí, sí. Hay cuestiones que se dan por sentadas. Ah, no, tiene esto, ya no se va a poder mover, ya no va a sentir. En el caso de la lesión medular, porque todo depende de la altura de la lesión, de la calidad. Hay quien habla de lesiones completas, cuando se desconecta la médula espinal. Hay otras en que queda media conectadas. Son diferentes cosas. Hay hombres con lesión medular que no van a tener erección y hay otros que pueden tenerlas, a veces hasta con estímulos, paradójicos. Le pueden pegar en la pierna y entonces puede surgir una erección. Con gran frecuencia va a haber problemas con la eyaculación, es decir, a veces no van a eyacular, pero eso no significa que carezcan de placer, ¿no? Porque yo creo que eso es algo muy importante. ¿Qué es lo que quiere la gente hacer? Se dan cambios. ¿Tú cuánto mides, Arturo? 1,87. 1,87. Y cuando Arturo queda en silla de ruedas, entonces ya su altura se estandariza, ¿no? Y eso, en el caso de los hombres, bueno, Arturo, si se para alguien junto a él, él tiene que levantar la cabeza. Jerárquicamente hay unas pérdidas, y hay unas pérdidas que son mayores porque vivimos en una ciudad que no es amable para la gente que tiene alguna discapacidad. Sí hay rampas, en la ciudad cada vez hay más, que agradecen mucho los del gas y los de los refrescos, porque la pendiente... Son los que más lo usan. Sí, no, y la pendiente no está son pensada, plataformas de despegue. No están bien hechas. No están bien hechas, ¿no? Así Entonces, ya ahí ya están obstáculos para que, hablando de lesión medular o de problemas de movilización, no lleguen a ciertos lugares, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo voy a ligar? Si estoy ligando, ¿cómo voy a llegar a donde está la chava? O al motel. O al motel. ¿Sí? ¿También van al motel? Claro. ¿Qué? El primo de un amigo. Se contaron. Oye, Luza Noroña de Ralph le manda un gran saludo a Yasmín porque fue su alumna de braille en la UACM de Tezonco, y además dice, yo vi con qué amor José Luis mira a Yasmín y tengo claro su fabulosa forma de amarse, así que los quiero y los respeto muchísimo. Y también otro saludo es, a ver si lo encuentro rápidamente por aquí. Sí, aquí está. Ana Olivia Nava Guzmán envía un beso y un gran abrazo a su primo Arturo, a su esposa y a su hija por el ejemplo maravilloso que nos dan con su maravillosa relación. Pues ahí están los saludos. Gracias. Algo que es importante. Tenemos un minuto para concluir, entonces, si podemos ir pues dando una conclusión breve. Okay. ¿Quieres comenzar, Julieta? Algo que me parece que es muy importante, y aunque no sea a modo de conclusión, es importante retomarlo,
todos tenemos músculos y todos los músculos se pueden ejercitar. Exacto. Esto es lo que estaban haciendo estas chicas con todos esos juguetes sexuales. Y es una de las técnicas que se utiliza mucho para ayudar en todas estas discapacidades que pueden surgir. Yasmín. Pues que busquemos un mundo sin inclusión, sin etiquetas y bueno, pues de verdad a quien que dicen, bueno, ustedes disfrutan de otros modos, pues si ustedes no disfrutan de otros modos con su pareja en el ámbito sexual, qué aburridos, ¿no? 10 segundos. ¿No? Acérquese a los especialistas, es mi mejor consejo. Paco. Atrévase a explorar, atrévase a pedir y atrévase a sentir donde sienta. Gracias, hasta la próxima.